Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Una vez más, hermanos, es un gozo estar en la casa de Dios, vernos en esta tarde y vamos a disfrutar la bendita palabra de Dios en estos momentos. Les quiero pedir que busquen en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y vamos a leer, amados hermanos, la Navidad de Mateo, capítulo 2 de Mateo. Estamos todos, como en la mañana comentaba, en modo navideño, y hermanos, y vamos a estar escuchando esta semana, si Dios permite, la próxima semana, al pastor, predicaciones navideñas, hermanos, en la mañana y en la tarde. Así que hoy en la mañana hablamos del capítulo 1 de Mateo. La Navidad de Mateo nos enseña que Dios es un Dios de milagros. Y después vimos que también la Navidad de Mateo nos enseña que Dios está con nosotros. Hoy vamos a ver el capítulo 2. Abramos Mateo capítulo 2 y nos ponemos de pie, hermanos, los que así podamos ponernos de pie para leer. Y vamos a leer la visita de los magos cuando Jesús nació. La Navidad de Mateo. Sigue hablando Mateo acerca de la Navidad. Mateo capítulo 2, del verso 1 al verso 12. De una manera alternada, hermanos, vamos a leer la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra juntos. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar, mis hermanos. Glorioso Padre Celestial, una vez más nos presentamos delante de usted como su pueblo, agradeciéndote que nos permita regresar a tu santa casa en esta hermosa tarde. Antes que finalice el día, Señor glorioso, venimos a tu casa a recibir tu bendición, a recibir tu palabra, pero también a ofrecerte alabanza, a
a ofrecerte adoración, a ofrecerte nuestras vidas, Padre Santo, a reconocerte como el único Dios nuestro, el gran supremo Rey de reyes y Señor de señores. Padre Santo, en este momento queremos callar, Padre, para que hables a tu pueblo. A través del poder de tu Espíritu Santo, habla a tu pueblo, Señor. Pon el mensaje en el corazón de tu pueblo, Padre, y dirige, Señor, y guía y usa en el poder del Espíritu Santo al siervo que habla, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Podemos sentarnos, hermanos, por favor, tomen su... Les comentaba, hermanos, que estamos en el modo navideño y durante todas estas semanas estaremos exponiendo palabra de Dios acerca de la Navidad, hermanos. En la mañana, hermanos, tuvimos la bendición de escuchar su palabra y pudimos darnos cuenta a través de la historia del nacimiento de Jesús con María y José, hermanos, que Mateo presenta una Navidad donde Dios es un Dios milagroso. Y fue un Dios milagroso porque María concibió del Espíritu Santo. Ese es un milagro. Pero también vimos en el contexto que en la Navidad de Mateo enseña y muestra al pueblo de Dios que no está solo, sino que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. En esta tarde quiero continuar en el capítulo 2, hermanos, acerca de esta historia, acerca de esto que sucedió en la visita de los magos. Aquí hay dos personajes, hermanos, que aparecen muy linealmente: Herodes y los magos. Es la historia que narra, la historia de Herodes, la actitud de Herodes y la actitud de los magos. Podemos decir entonces, hermanos, que la Navidad de Mateo, porque todavía en el capítulo 2 empieza diciendo cuando Jesús nació en Belén. Es Navidad, la Navidad se refiere al nacimiento de Jesús. En el capítulo 2 habla acerca de la Navidad, y lo que está hablando, amados hermanos, es acerca de, en esta noche, aprender que la Navidad de Mateo nos enseña a no ser como Herodes, sino a ser como los magos. Es el mensaje de hoy. La Navidad de Mateo en el capítulo 2 nos enseña a no tener la actitud de Herodes ante Jesús, sino la actitud de los magos, como lo hicieron con Jesús. Hablando de Mateo, hermanos, para los que no estuvieron, hermanos, el libro de Mateo es el libro 40 de la Biblia y es el primer libro del Nuevo Testamento, amados hermanos. Mateo fue escrito en el año 65 después de Jesucristo, hermanos. Mateo, hermanos, escribe y pone su propio nombre, el Evangelio de Mateo. Mateo era judío, hermanos amados, pero su oficio era publicano, era recaudador de impuestos, hermanos. Y tenía su estatus social, era un estatus alto, una persona rica con mucha bendición, hermanos, económicamente, que fue llamado por el Señor, siendo él uno de los discípulos de Jesucristo. Y en este capítulo 2 narra, hermanos, la actitud negativa de Herodes y la actitud positiva de los magos. Por eso hoy podemos llevarnos esto como mensaje. La Navidad de Mateo me enseña no ser como Herodes. ¿Quién era Herodes, hermanos? Herodes, amados hermanos, fue conocido como Herodes el Grande. Fue rey de los judíos, hermanos, desde el año 37 antes de Jesucristo. Él fue puesto como rey de los judíos desde el año 37 antes de Jesucristo hasta los primeros 4 años después del nacimiento de Jesucristo. El rey Herodes, hermanos, se dice que es rey grande, hermanos, porque hizo grandes cosas, quiso quedar bien con los judíos. Así que este rey, hermanos, amplió, restauró, construyó, amados hermanos, el segundo templo, hermanos, de Jerusalén. Allí hizo un complejo, hermanos, grande, un complejo religioso grande, hermanos, maravilloso y asombroso. Él se creía el rey de los judíos en todos los aspectos. Él se creía, hermanos, como un rey de los judíos en todos los aspectos, que merecía reverencia, que merecía, hermanos, que sea reconocido como el rey de los judíos, por lo que él había hecho en el templo de los judíos. Así que, hermanos, incluso, hermanos,
historiadores dicen que este hombre, a pesar que era una persona muy celosa, muy, una persona, hermanos, que cuando sentía que alguien le iba a quitar el poder o el reino, los mataba. Dice que estaba un poquito mal de la cabeza, hermanos. Es un rey despiadado, rey grande despiadado, Herodes, amados hermanos. Él muere también de una manera muy fea, amados hermanos. Este rey Herodes el Grande, por todo lo que él hizo, también muere de una manera muy fea. Bueno, imagínense teniendo una persona con esas actitudes, amados hermanos, arrogante, vanaglorioso, que se creía el rey de los judíos completamente en todos los aspectos, que de repente, amados hermanos, llegan unos magos, unas personas, y le dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo creen que haya recibido la noticia Herodes? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Qué? ¿Hay otro rey? Yo soy el único rey y no habrá otro rey fuera de mí. Algo que, hermanos, que fue tremendo la noticia a recibir esto, hermanos, de tal manera que podemos ver a un rey, hermanos, el rey Herodes, que no quiso a Jesús, no quiso para nada a Jesús, y lo podemos ver en los pasajes que hemos leído, hermanos. Herodes no quería a Jesús. Se nota en los siguientes versículos. Veamos el versículo 3, hermanos, cómo se siente el celo de ser suplantado. Noten cómo Herodes tenía un celo al escuchar que había nacido un rey de los judíos, hermanos, y él era el rey de los judíos. ¿Cómo es posible que haya nacido otro? ¿Quién es? Y, hermanos, se puso celoso, rabioso. Vean el versículo 3, hermanos, del capítulo 2 de Mateo. Estamos en el capítulo 2 de Mateo, versículo 3. Leamos juntos, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oiga, esto le cayó fuerte a Herodes. Se puso celoso, se turbó, se enojó, hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Quién es? Vemos este pasaje que denota, hermanos, de entrada, que Herodes no aceptó a Jesús. Herodes no quiso a Jesús, no quería nada si iba a ser el rey de los judíos, puesto que él se consideraba el rey de los judíos. Versículo 7 y versículo 8 muestra, hermanos, cómo usó la hipocresía para poder llegar a Jesucristo, para desaparecerlo. Aún usó la hipocresía, como que estaba contento, como que indaguen los magos, que investiguen ustedes, les doy autoridad. Estaban en Jerusalén, vayan a Belén, chequen todo, miren, vamos a pensar, vamos a checar cuánto tiempo hace que esto ocurrió, como muy interesado en Jesús, como muy interesado en las cosas del reino, hermanos. Pero él estaba usando la hipocresía, y hasta le dice: cuando ustedes lo encuentren, vengan y me lo dicen para que yo vaya y le adore. Parece que estoy escuchando a Satanás cuando le dice a Jesús que lo adore. Cuando Satanás dice: todo eso te voy a dar si tú te postras y me adoras. Parece que estoy escuchando a Satanás. Lo mismo dijo Herodes: para que yo también, cuando ustedes me digan dónde está, yo vaya y le adore. Hermanos, usó la hipocresía para encontrar a Jesucristo y desaparecerlo. Esto lo podemos notar en el versículo 7 y versículo 8. Leamos, hermanos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, por favor, házmelo saber, para que yo también vaya. Yo también quiero adorar a este rey que ha nacido. Qué hipócrita, hermanos. Usó la hipocresía para poder llegar a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque este rey, como acostumbraba, cuando había un rey que lo quería suplantar, lo mataba. Mató a sus parientes, mató a su cuñado, mató a muchas personas porque querían tener su trono. Él quería matar a este rey, a este niño que decían es el rey de los judíos que ha nacido. Él quería desaparecerlo. Versículo 13 nos dice que él quería matarlo. Noten, hermanos, Herodes no quería a Jesús. Versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué, mis hermanos? Allá vemos el corazón de este Herodes, un corazón que no quiso a Jesús, un corazón que rechazó a Jesucristo, un corazón que usó la hipocresía, amados, para poder llegar a Jesús y querer matarlo. Pero como siempre, hermanos, Dios no va a permitir, amados hermanos, que venzca el mal. Dios no permitió esto. Dice el versículo 12, Dios no lo permitió, hermanos. El versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios le dijo a los magos, no regresen a Herodes, porque Él les dijo, por favor vengan y me digan dónde está, yo quiero ir a adorarlo. Mentira, quería matar al niño. Así que, hermanos, Dios intervino y le dice a los magos, vayan por otro camino. Dios no permitió que le hagan daño al niño, hermanos. Y de coraje, hermanos, pasaron tiempo. No crean que pasó poco tiempo. Pasaron casi 2 años, hermanos. Desde que los magos aparecieron hasta que este suceso sucede, estamos hablando de 2 años. Él dijo que vayan a Belén, averigüen todo. Y Herodes siguió su reinado, hermanos, siguió reinando, pero tenía ese pendiente. Cuando él se dio cuenta que no venían, la paciencia le alcanzó. Y hermanos, como a los 2 años promedio, pasa lo siguiente, hermanos. Él de coraje, hermanos, porque como rey, ¿cómo sé que alguien no me va a obedecer? Yo le dije a los magos que vinieran. Y de coraje, hermanos, porque no quería tener a otro rey, porque no quería Jesús, manda a matar a los niños menores de 2 años. Por eso este es un acontecimiento que duró como 2 años después que él tuvo la entrevista con los magos. Versículo 16 lo enseña, hermanos. De coraje mandó a matar a los niños menores de 2 años. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En resumen, hermanos, vemos que Herodes no quería a Jesús. No quería para nada a Jesús. No quería que Jesús fuera su rey. No aceptaba que alguien fuera un rey superior a él. A veces, hermanos, nos comportamos como Herodes, porque no queremos que Jesús sea nuestro rey de nuestras vidas. A veces nos comportamos como Herodes, porque no queremos que alguien rija en mi vida, sino queremos seguir viviendo como queremos vivir, la humanidad como quiere vivir. El mundo es como Herodes, que rechaza a Jesucristo. La gente, hermanos, es como Herodes, que, amados hermanos, no quiere a Jesús como rey de sus vidas. Herodes no quería a Jesús como rey de su vida. Herodes quería seguir siendo él el rey de su propia vida, el rey de su propio reino, y hacer y deshacer como él se le antojaba, que lo ha hecho durante 41 años antes de su muerte, como él siempre lo hizo. Herodes el grande, Herodes que construye, que destruye, que mata, que da vida. Este Herodes hacía lo que quería, hermanos. A veces, hermanos, solemos tener la actitud de Herodes y no querer que Jesús sea nuestro rey. Herodes no quiso que Jesús sea su rey. Cuando él oyó y dijo que había nacido un rey de los judíos, él se turbó. Él se turbó. ¿Cómo es posible? Yo no acepto esto. Yo no acepto esto. Herodes no aceptó a Jesús como rey de sus vidas. Pero también, amados hermanos, Herodes no aceptó a Jesús como su Salvador, como alguien que lo guiara, que es Jesús. Jesús nació para ser nuestro Salvador, para que Él nos guíe y para que sea nuestro Rey de nuestra vida. Herodes no quiso a Jesús. Lo podemos ver en el versículo 4 y 6, hermano, del capítulo 2, cuando él sabía de la profecía. Herodes sabía de la profecía, era un hombre que sabía de profecías.
Él habló a los escribas, habló a los sacerdotes, a toda la gente del tema, y les dijo: enséñeme, muéstreme dónde ha de nacer el Mesías. Él sabía del Mesías. Y hermanos, se lo muestran y le dicen dónde había de nacer, hermanos. Sin embargo, a pesar de esto, él no aceptó a Jesús como Salvador. Dice el versículo 4 y 6: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él conocía entonces al que iba a nacer un Cristo. Cristo significa el Mesías, el enviado. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, Herodes sabía de Jesús, pero no lo aceptó ni como Salvador, ni como su guía, ni como su pastor. Él apacentará mi pueblo. Y hermanos, Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro guía, es nuestro pastor. Vemos una actitud negativa, amados hermanos, de Herodes. Esta Navidad, hermanos, nos recuerda no ser como Herodes, que rechace a Jesucristo. Esta Navidad nos recuerda no ser como Herodes, que no quiere que Jesús sea el Rey de su vida. Esta Navidad nos recuerda no ser como Herodes, que no quiere que Jesús lo guíe. Esta Navidad nos recuerda no ser como Herodes, que no quiso que sea su pastor. Esta Navidad nos recuerda que no seamos como Herodes, que Jesucristo sea el Rey de nuestras vidas. No seamos como Herodes, hermanos. La Navidad de Mateo nos enseña a no ser como Herodes, hermanos, a no rechazar a Cristo como Herodes lo rechazó. Pero en segundo lugar, la Navidad de Mateo en este pasaje me enseña a ser como los magos. Me enseña a ser como los magos. Vamos a ver, amados hermanos, y vamos a leer el versículo 1 y 2. La Navidad de Mateo me enseña a ser como los magos. Hermanos, los magos buscaron a Jesús. Dice versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que nos habla de los magos. Versículo 1 y versículo 2. Leamos todos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron al oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta Navidad, hermano, nos enseña a ser como los magos, que buscaron. Vemos en estos versículos, vemos y notamos que ellos buscaron de todo corazón a Jesús. Una actitud diferente a Herodes. Buscaron de todo corazón a Jesús. Esta Navidad busquemos a Jesús. Tú necesitas buscar a Jesús. Tú necesitas de Jesús. Jesús quiere estar contigo. Y hermanos, aprendamos de esto, a ser como los magos. Buscaron de todo corazón a Jesús. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén. Cuando uno se pone a investigar cuánto distancia hay de oriente a Jerusalén, aparecen, hermanos, como de un promedio de 2,000 kilómetros de aquí a México. México más o menos tiene ese kilometraje. Como de aquí a México. No es un viaje pequeño. No había avión, no había carro, no había transporte como ahora. Pero un viaje largo. Pero, hermanos, no importa la distancia. Cuando quieres buscar a Jesús, no importa la distancia. Cuando quieres buscar a Jesús, no importa la economía, hermanos, por lo que fuera, tú vienes, hermanos, y te esfuerzas y buscas la manera de venir y encontrarte con Jesucristo, hermanos. Cuando quieres buscar a Jesús, no importan las barreras que te pongan, no importa lo que estés pasando, no importa lo que te esté sucediendo, porque eso queda pequeño, hermanos, porque tu corazón anhela buscar a Jesucristo. Tu corazón anhela buscar a Cristo, y no importa cuánto gastes en transporte, no importa cuánto camines, no importa qué distancia sea, hermanos, no importa lo que hayas dejado otra actividad allí, familiar, o actividad social, o actividad del colegio, actividad lo que fuera. Cuando uno quiere buscar a Jesús, hermanos, está el corazón primero allá y se esfuerza y lo hace.
Estos magos, hermanos, vemos en el versículo que, hermanos, tuvieron la intención de buscar a Jesucristo. Y, hermanos, 2000 kilómetros era la distancia que recorrieron, hermanos, pero tenían un deseo de buscar y de estar y adorar a Jesucristo, adorar al Rey de los judíos, al Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Qué pasó cuando estos magos encontraron a Jesús? Algo curioso que aquí leemos, hermanos, antes de pasar al segundo pensamiento de esta parte. La Biblia habla de unos magos que buscaban adorar a Jesús. Hoy en día la gente busca a esos magos para adorarlos a ellos. Al revés. Algo que puede aprender también. La Biblia enseña que unos magos buscaban a Jesús para adorarle. Hoy en día el mundo busca a estos reyes magos que le dicen para adorarlos a ellos. Cosa, hermanos, que no es bíblico. Y aquí estamos aprendiendo que en la Navidad de Jesús debemos ser como estos magos que buscaron de todo corazón, hermanos. No importó distancia, no importó si tenían alimento, no importó, hermanos, lo que viento, lluvia, sol, no importó de qué manera, de qué forma, amados hermanos. La historia nada más habla de qué manera. Cuando estábamos en estos días paseando, pues ayer le tocó un día libre y aprovechó y nos llevó a pasear un poquito, a desayunar, hermanos, y pasábamos por el centro de nuestra ciudad, y ahí están allí los animalitos de los magos con los que vinieron, un caballo, un elefante y un camello. Y él me recordaba, decía, esto no está correcto, esto es una mentira, me dice, de tradición. Porque ahí nos enseñaron, cuando él fue en ese tiempo, hermanos, decían que no podían, en ese tiempo no podían cruzar ni un caballo, ni un elefante, no tenía la capacidad para recorrer todo eso, no podía. Llegaron allá los magos y alquilaron camellos para poder buscar a Jesucristo. Cosas que, hermanos, la tradición se ha desvirtuado, pero que uno va aprendiendo, ¿verdad? Pero, hermanos, la Biblia nos enseña, no nos dice si fue un animal, si fue un caballo, si fue un elefante, si fue un camello. No nos dice. Nos dice que eran unos magos que buscaron a Dios, a Jesús, para adorarlo. Aprendamos eso, que seamos esta Navidad, aprendamos la Navidad de Mateo, ser como los magos. Busquemos a Jesús de todo corazón. Vale la pena cualquier inversión que usted haga con tal de encontrarse con Jesús. Vale la pena cualquier esfuerzo que usted haga con tal de encontrarse con Jesús. Amén. Cuando encontraron a Jesús, vean lo que hicieron. Hicieron 4 cosas. Hicieron 4 cosas cuando encontraron a Jesús. Versículo 11 y versículo 12. Dice versículo 11 al versículo 12. Leamos juntos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando se encontraron con Jesús, hicieron 4 cosas. Primero dice que se postraron. Se postraron. Postrar es reconocer al Rey de Reyes. Reconocieron a Jesucristo como su Salvador, como el Mesías, como la profecía cumplida a través de Jesucristo. Se postraron. Ya fuera orgullo, fuera vanagloria personal, sino que humildemente, de todo corazón, hermanos, se postraron ante Jesús, reconociendo a Jesús como el Rey de Reyes, cosa que Herodes no lo hizo. Reconociendo a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, cosa que Herodes no hizo. Se postraron. Así debe ser tu vida. Así debe ser. Esta Navidad te recuerda que debes estar siempre postrado a Jesús. Que nuestra vida esté siempre a los pies de Jesucristo, postrado a Jesucristo. Él es el Rey de tu vida. Él es el Rey de tu pensamiento. Él es el Rey de tu camino. Él es el Rey de tu ser. Él es el Salvador de tu vida. Él es el que guía tus pasos. Él es el pastor de pastores para ti. Esta Navidad te recuerda ser como los magos, hermanos. Postrarse, buscar a Jesús de todo corazón.
y póstrate ante Él. Tu vida sea postrada delante de Él. Pero también, no solamente se postraron, sino que adoraron. No fueron solamente espectadores, sino adoraron. Venimos a la casa de Dios no para ser un espectador más, hermanos, sino para adorar a este Rey de Reyes, a este Señor de Señores, a este Dios grande. No te dé pena alabar su nombre, no te dé pena glorificar su nombre. Estás en la casa de Dios, estás delante de Él, estás en comunión con Él. Adora al Señor. No seas un espectador más, sino un adorador del Señor. Tu vida es para adorar al Señor. Romanos enseña que Dios nos ha llamado para que seamos hermanos, que podamos adorar a Dios a través de nuestra vida. Tu vida adore a Dios. Lo que tú hagas, adore a Dios. Lo que tú digas, adore a Dios. Lo que te suceda, adora a Dios. Lo que estés padeciendo, adora a Dios. En el sufrimiento, adora a Dios. En la alegría, adora a Dios. En la escasez, adora a Dios. En la abundancia, adora a Dios. Esta Navidad te enseña a postrarse y a adorar a este Rey de Reyes. Amén. Pero también no solamente se postraron, no solamente adoraron, sino que ofrecieron lo mejor de ellos. Hermanos, tu vida sea ofrecida a Dios. Tu vida es un sacrificio vivo para Dios en olor fragante. Tu vida es un sacrificio vivo, entendamos, mi vida, su vida de usted es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en olor fragante para el Señor. Nuestra vida, hermanos, ofrezcámosle a Dios lo mejor de nosotros. Estos magos ofrecieron lo mejor de ellos: oro, incienso y mirra. Lo mejor, hermanos, lo ofrecieron al Señor. Ofrécele siempre tu vida. Siempre nosotros, hermanos, no es necesario tener abundancia de dinero, no es necesario tener mucha inteligencia, capacidad, dones grandes. No, hermanos, tu vida es suficiente para ofrecerse al Señor. Tu vida, hermanos, es suficiente para decirle: Señor, acá está mi vida, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quiero gastar mi vida, quiero desgastar mi vida glorificando tu nombre, ofreciendo a ti lo que soy, lo que tú has hecho que yo sea. Quiero ofrecerte a ti, Señor, lo mucho, lo poco, mi mucho conocimiento, mi poco conocimiento, mi mucha habilidad, mi poca habilidad, mis muchos dones, mis pocos dones. Quiero ofrecerte a ti, Señor, lo que humildemente tú me has dado. Ofrezcámosle al Señor, amados hermanos. Hubo una ancianita que le dio unas 2 blanquitas, lo más pobre, pero el Señor, hermano, se deleitó en aquella dama que le ofreció lo más que tenía. Tal vez era su sustento, tal vez era todo lo que tenía para la semana, para los días, pero se lo quiso ofrecer al Señor. Déjeme decirle, hermano, que con seguridad a esa viudita no le faltó comida, a esa viudita no le faltó alimento, porque lo que hizo con el Señor es recompensado, hermanos. Y hermanos, honra a Dios con tu vida. Ofrécele a Dios tu vida. Ofrécele a Dios lo que tú eres. Ofrécele a Dios tu ser, todo tu ser, como los magos ofrecieron. Pero la cuarta cosa que los magos hicieron, se dejaron guiar por Dios. Se dejaron guiar por Dios. Dice que Dios en sueño le reveló: no regresen a Herodes, porque él quiere matar a Jesús. Herodes no son como ustedes. Herodes no quiere a Jesucristo. Herodes no quiere adorar a Jesús como ustedes. Herodes no quiere ofrecer su vida como ustedes. Él quiere matar a Jesús. Váyanse por otro camino. Y hermanos, y se fueron por otro camino. Estos magos se dejaron guiar por Dios. Hermanos, esta Navidad también nos invita a que podamos dejar que Dios guíe nuestro camino. Que Dios guíe tu vida. Que Dios guíe tus sueños, que Dios guíe tus propósitos, que Dios guíe lo que tú anhelas. Deja que Dios te guíe. No camines solo, no estás solo. Deja que Dios te guíe. Él sabe lo mejor, Él sabe por qué lo hace, Él sabe por qué sucede. Déjate guiar por el Señor.
Los magos no le dijeron al Señor, bueno, ¿y qué pasó, Señor? Explícanos un poquito más, queremos saber todo lo que sucedió con Herodes. No, simplemente vuélvase por otro camino porque este hombre quiere matar a Jesús. Y simplemente se dejaron guiar por Dios. Dios sabe por qué me está guiando aquí. Y hermanos, dejémonos guiar por Dios. A veces, hermanos, no queremos dejarnos guiar por el Señor. Es tiempo. Esta Navidad nos recuerda que debemos dejar guiarnos por el Señor. Deja tu vida en las manos de Dios. Amén. Esta Navidad nos recuerda, como conclusión, la Navidad de Mateo, en el capítulo 2, nos recuerda no ser como Herodes, que rechazó a Jesucristo, que no quiso nada con Jesús, sino que seamos como los magos, que buscaron de todo corazón a Dios, no importando la distancia y toda la inversión que tenían que hacer. Tenían el deseo de encontrarse con Jesús. Cuando le encontraron, se postraron, adoraron, ofrecieron y se dejaron guiar por Dios. Que la Navidad de Mateo nos impulse a no ser como Herodes, sino a ser como los magos. Cierren sus ojitos un momentito, hermanos. Quiero orar por todos ustedes. Y en esta oración, hermanos, por favor, pídanle a Dios en oración no ser como Herodes. Díganle al Señor, orando todos, díganle al Señor, yo no quiero ser como Herodes. Esta Navidad me enseña a no ser como Herodes. A no ser como Herodes. No quiero seguir rechazándote. No quiero seguir, Señor, rechazando tu grandeza, tu reinado en mi vida. Quiero ser como los magos. Quiero ser como los magos. Buscarte de todo corazón. Buscarte no importa lo que tenga que hacer o realizar. Ajustarme, ver la forma, ingeniarme, pero es más fuerte, Señor, el querer buscarte a ti que las cosas del mundo. Enséñame a ser como estos magos, a postrarme delante de ti, a adorarte, a ofrecerte y a dejarme guiar por ti, Señor. Padre, de esta manera te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta noche aprendemos la Navidad de Mateo, no ser como Herodes, sino como los magos, buscándote de todo corazón, ofreciéndote nuestras vidas, postrándote delante de ti, adorándote siempre, Señor, y dejándonos guiar por ti. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Sigamos el programa.